Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un video más de Resúmenes en Telequia. En esta ocasión vamos a repasar el hecho social según el sociólogo Emil Durkheim, dando la mayor cantidad de ejemplos posibles para que puedas comprenderlo de mejor manera y rendir esos parciales y finales. Como bibliografía estaré utilizando obviamente el libro de Durkheim, Las reglas del método sociológico, donde establece y describe su concepto de hecho social. Vamos a ver, por definición, el hecho social se entiende como las formas de actuar, sentir y pensar que son externas al individuo y se le imponen coercitivamente. Vamos a tratar de repasar cada una de las características de la definición para luego llegar a los ejemplos. Existen tres tipos de hechos sociales: los morfológicos o los que dan forma a la sociedad, por ejemplo la constitución misma de la sociedad, ya sea por el contrato social, por el pacto social, etc. Las instituciones, es decir, no lo que está constituyendo a la sociedad, sino lo que ya está instituido en la misma, es decir, lo que ya está impuesto en la sociedad. Esto puede ser el caso de, por ejemplo, el trabajo, el sistema monetario, el amor, etc. Y por último, las menos duraderas y estables son las meras corrientes de opinión, las modas, las tendencias, que si bien no son individuales, duran menos que los hechos sociales morfológicos e institucionales. Los hechos sociales son externos, como hemos aclarado al principio. Es decir, no han sido conformados por un individuo, son más bien constructos sociales y culturales, es decir, son estos constructos sociales los que se imponen al individuo y no a la inversa. Los hechos sociales son coercitivos, es decir, se imponen en cierta medida, por lo general por la coerción, pero también por cierto grado de coacción. A veces esta es tácita. No es muy palpable en las más de las veces, es más bien sutil, pero si uno a veces intenta transgredir ciertos hechos sociales, sí que va a notar cómo se imponen. Se imponen por lo general mediante la socialización. La socialización es el proceso por el cual el individuo pasa a formar parte de la sociedad, de sus valores, de sus normas, de sus prácticas, de sus formas de actuar, sentir y pensar, como diría Durkheim, sus esquemas de percepción y acción, su forma de desarrollarse y desenvolverse en sociedad. Ese proceso de socialización se da en primera instancia en la familia y luego obviamente en la escuela. Pero a lo largo de la vida vamos a ir atravesando otras instituciones e instancias socializativas, como puede ser el trabajo, los clubes de barrio, deportivos y demás. Por lo tanto, tenemos la definición casi al completo. Las formas de actuar, sentir y pensar externas al individuo y que se le imponen coercitivamente, destacando sus dos características, la exterioridad y la coercitividad. Ahora bien, si se le imponen al individuo quiere decir que son sociales, de ahí su nombre, hecho social. Vamos a ver esta última característica que es tal vez la más importante. En las reglas del método sociológico, Durkheim establece la primacía de lo social, siendo así uno de los pensadores fundantes del organicismo o de lo que luego será en el siglo XX el estructuralismo. Ya acá están en germen o en Nietzsche muchos de estos postulados. La sociedad es mayor que los individuos, es más que la suma de sus partes, como diría la escuela de la Gestalt, los cuales la reproducen a pequeña escala, compartiendo sus valores y juicios morales. Recordemos que Durkheim había establecido la sociología como una ciencia que estudia la moral social. En las reglas del método sociológico, la cita textual que describe al hecho social vendría a ser la siguiente: el hecho social, todo modo de hacer, fijo o no, que puede ejercer una coerción exterior sobre el individuo,
que es general en todo el ámbito de una sociedad dada y que al mismo tiempo tiene una existencia propia, independiente de sus manifestaciones individuales. Aquí está la primacía de lo social y la existencia misma de lo social en lo social, no en sus individuos particulares. Ahora bien, ¿qué pasa cuando no se cumple el hecho social? Es decir, cuando los sujetos deciden no acatarlo. Puede pasar dos cosas. En el fuero interno, es decir, en la propia conciencia, siempre puede existir un cierto descontento e incomodidad, ya que la conciencia individual es un reflejo de la conciencia social hasta cierto punto, ya que mediante el proceso de socialización pasamos a formar parte de una sociedad y sus valores. Ahora bien, en lo externo, es decir, si se ha constatado la transgresión de los hechos sociales, pueden implicar diferentes sanciones, que puede ir desde la más básica, la mera desaprobación social tácita, una mera mirada de reproche o una llamada al orden, y en casos graves, por ejemplo, al incumplir leyes y demás, pueden existir sanciones penales graves, como por ejemplo en las sociedades primitivas, la propia expulsión de la sociedad de ese sujeto que no se acata a las normas sociales que todos comparten y por lo tanto al infringirlas está haciendo daño a la sociedad toda en su conjunto. Ahora bien, vamos con los ejemplos, que es seguramente lo que todos están esperando para entender bien de qué estamos hablando en abstracto de hechos sociales. Hechos sociales, por ejemplo, constitutivos pueden ser, o los morfológicos, perfectamente el Estado, la Constitución, las propias leyes, y para que no sea tan abstracto, por ejemplo, el propio sistema monetario. ¿Por qué la moneda tiene valor? Porque es de curso legal, porque todos la aceptan para intercambio de bienes y servicios. Si no fuera que estuviera ratificada socialmente, no sería más que un trozo de metal o un trozo de papel que no tendría valor alguno. También lo son, por ejemplo, el propio idioma, la lengua que hablamos, la moral social que profesamos, incluso la religión. Y también son hechos sociales como instituciones, el trabajo, la educación, el propio sistema educativo, incluso el amor. Nuestra forma de hablar es propia de nuestra sociedad. Algunos dirían burguesa. Hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso por el hecho social y ejemplos para que lo puedas comprender mejor, para rendir estos parciales, finales y demás exámenes que tienes por delante. Si así ha sido, te ha ayudado, por favor compártelo. De esa forma me ayudas muchísimo en la divulgación de este canal de Sociología y Ciencias Sociales.